Buenos días a todos. Llegamos a la última mesa debate de este interesante congreso que aborda directamente un tema que es muy importante, no solo en el presente, sino también en el futuro, como es la sostenibilidad. Vamos a llamar al escenario para que nos acompañen a los panelistas con los que vamos a hablar de las fake news, los bulos y la importancia que tiene en nuestro sector, en el sector hortofrutícola. Las fake news, noticias falsas es un fenómeno que ha llegado para quedarse a nivel global, pero en nuestro sector no es ajeno a este fenómeno. Bulos como que las frutas tienen exceso de azúcar o el tema que se está nombrando aquí de pesticidas, fertilizantes, están perjudicando a nuestro sector y por supuesto todo esto llega al consumidor. Y todo esto es lo que vamos a tratar en la mesa que tenemos preparada ahora. Creo que ya estamos todos listos, así que vamos a llamar al escenario a Fabián León, Ainhoa Díez, César Marcos y Modesto Barragán, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar un poquito a los panelistas que nos acompañan para que les conozcáis un poco, que seguro que ya los conocéis a todos, pero por poneros un poco en contexto. Fabián es creador de contenido y es apasionado de la comunicación y la gastronomía. Y quiere demostrar, que eso a mí me viene muy bien, así off the record os lo digo, que cualquiera puede cocinar. Después de quedar finalista en la primera edición de MasterChef, dedica su tiempo y su energía a hacer que otros cocinen más y mejor, que no es poca tarea. Es activista de desperdicio de alimentos, tiene unas recetas maravillosas de las que yo soy consumidora de aprovechamiento de frutas y hortalizas y además forma parte de la campaña Es de Invernadero. Muchas gracias por acompañarnos, Fabián. Gracias. Tenemos también con nosotros a Ainhoa. Ainhoa Díez es cántabra, enamorada del periodismo de datos. A mí me han chivado por aquí que después de hacer la carrera de periodismo cursaste un máster, que esto lo tengo que leer, de investigación, datos, fact-checking y transparencia en la Universidad del Rey Juan Carlos. Vale. Y ahí es nada, ¿eh? Y ha desarrollado su carrera profesional en el diario.es, estando actualmente en Maldita Ciencia, que es donde luchas y pones todas las herramientas contra las fake news y los bulos. Bienvenida, Ainhoa. Sí. Tenemos también a César Marcos. César Marcos tiene una dilatada trayectoria como periodista agroalimentario. Ha desarrollado su carrera profesional tanto en medios del sector como en medios generalistas, como Televisión Española, El Mundo, La Razón, entre otros. Y bueno, pues nos puede hablar muy de cerca de cómo podemos dar a conocer los sistemas de producción sostenible dentro de los invernaderos solares. Bienvenido, César. Gracias. Pasión por la comunicación, he leído por ahí que te gusta decir. Y eres uno de los imprescindibles del programa Andalucía Directo. Modesto Barragán nos acompaña, director de el emblemático programa Andalucía Directo. Muchas gracias. Si os parece, vamos a empezar. Fabián, vamos a empezar contigo. Según un estudio realizado en el mes de agosto por El País y la cadena SER, las redes sociales se consolidan como la principal fuente de noticias falsas en España. Medio en el que tú trabajas diariamente y en el que tienes más de 500.000 seguidores. Me gustaría que compartieras con todos los asistentes un poco cuál es tu trabajo del día a día para incentivar el consumo de frutas y hortalizas en redes sociales y, importante, para luchar contra estos bulos y estas fake news que tenemos. La verdad es que es para mí un trabajo impresionante y es algo que va creciendo de forma, yo creo que
constante. Y en mi caso, la verdad es que empezó algo haciendo cosas muy sencillas, que al final es cocinar e intentar respetar el producto lo máximo posible. Eso de sencillo. No, 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 pero realmente cuando lo basas en la raíz, cuando lo bajas, al final es algo como muy evidente, ¿no? Que al final, pues, todos podemos hacer de una forma o de otra. Y el hecho, sobre todo, de querer incidir más en medios digitales, concretamente en YouTube, en Instagram, lo que me permitió en un principio fue poder entender ese feedback directo de la gente y esa respuesta inmediata que tenía por el otro lado, y cómo esta muchas veces estaba condicionada por el mensaje que yo podía dar. Entonces ahí realmente, hablando de un poco de la mesa redonda, de lo que va y por lo que estamos aquí, me parece que es súper interesante la labor que se hace, por ejemplo, desde Invernadero. Yo personalmente estuve en los invernaderos hace un mes, más o menos, y desde luego desconocía, y eso que yo tengo un contacto muy directo con el agricultor en general, en todo el panorama nacional, desconocía toda la tecnología y sobre todo todo el talento que hay detrás pues de estos invernaderos y de todos estos cultivos. Entonces el hecho de poder comunicarlo, que lo hice a través de un vídeo de Instagram, como hacer una receta cualquiera, me dio ese feedback y entendí perfectamente que nos queda mucho por hacer, muchísimo, porque aunque creamos que hay muchas cosas que el público sabe, lo cierto es que no. Lo cierto es que la gente no sabe de dónde sale según qué fruta o según qué verdura, y mucho menos no se queda con todo el valor añadido que hay detrás de una metodología como esta. Entonces el hecho de poder comunicarlo y sobre todo de intentar bajarlo a un mensaje que sea muy sencillo y que todo el mundo pueda comprender y que no tenga que sobreanalizar, me parece que es fundamental, ya sea a través de la cocina o de cualquier otro espacio, ¿no?, que se permita para ello. La cocina es que es muy agradecida. Entonces, al final, el hecho de poder hacer, no sé, una receta cualquiera y desde ahí pues, poder comunicar de dónde sale el pepino, el pimiento o el tomate es maravilloso. Pero sí que es verdad que a mí me gustaría mucho como recalcar eso. Personalmente tengo muchos amigos agricultores. Personalmente me parece que es un trabajo que cada vez, bajo mi punto de vista, se está valorando menos, o se está valorando desde un punto de vista que quizá no nos permite entender el valor real de los alimentos, que ahí es donde más incido en mis redes sociales, en darle el valor a los alimentos que realmente tienen, no por el hecho de entrar en una gran superficie, en un supermercado, en un mercado, en una frutería, y tener esa sensación de abundancia significa que ese alimento vale menos. Y me parece vital el seguir comunicando ese valor a los alimentos desde todos los puntos de vista. Obviamente el precio siempre va a ser algo muy, muy importante, pero no por ello tenemos que, por ejemplo, tirar un tercio del brócoli por no saber que la parte del tronco no se consume. Entonces, claro, cuando das este tipo de mensajes y los das en positivo, que realmente es donde yo más me centro, en dentro de todos los retos que podemos tener, cuáles se pueden positivizar y desde qué punto de vista podemos generar una relación constructiva y una comunicación que nos permita em, pues poder aportar algo más allá de todo lo que hay, pues el hecho de decir: "Oye, ¿sabes que puedes aprovechar el tronco del brócoli?". A lo mejor tuve 500 o 600 mensajes diciendo: "Fabián, pues tengo 53 años y nunca se me había ocurrido". Y no es algo malo, porque a partir de ese momento lo hará. Y para mí es ahí donde tenemos que centrar el tema. Sin duda, muy interesante y sobre todo estoy totalmente de acuerdo contigo en el mensaje que quieres lanzar desde tus redes sociales, ¿no? Es más el fondo de que fijaos en este dato. Un reciente estudio de la Universidad Complutense de Madrid reveló que el 86% de la población española ha creído en noticias falsas en algún momento, lo que indica una alta susceptibilidad a la desinformación. Me gustaría ahora hacer una pregunta al público, que levante la mano quien alguna vez ha creído en un bulo y luego, evidentemente, pensando que era, pues se ha dado cuenta que efectivamente es un bulo. ¿Podemos levantar la mano por ver un poco? Estamos perdidos. Estamos perdidos, Modesto. Estamos perdidos. Bueno, pero vamos a convertirlo en oportunidad. Modesto, vuestra labor en Andalucía Directo, en no solo la difusión y promoción del sector primario andaluz, sino también en ofrecer noticias de interés y contrastadas a los espectadores, es fundamental, ¿cierto?
es fundamental, es lo más importante, tratar de decir las cosas tal como son. Pero estoy de acuerdo con el compañero. Yo me doy cuenta todos los días de que en realidad la gente no tiene ni idea. Y por eso casi todos, que no tenemos ni idea de nada, más que de lo que hacemos diariamente en nuestro trabajo, y no siempre, por eso caemos continuamente en estos bulos. Y por eso es tan importante la visión generalista. Lo digo porque cuando nos dedicamos a hablar de estas cosas, todos nos ponemos muy exquisitos. Y todos tratamos de utilizar un lenguaje que no entiende más que el que se mueve en tu entorno. Y ese es el error. Ese es el gran error. Pero también el gran mérito de que os haya traído hoy aquí para hablar de este asunto que es vital para nuestro futuro, para el futuro de nuestras empresas, para el futuro de nuestro sector, para el futuro de nuestra economía, para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestros valores. Porque yo comentaba antes con los compañeros en el café que lo que está pasando es muy serio. Es tan serio como que estamos en una situación de guerra. Suena muy fuerte. Es una guerra incruenta, porque no hay sangre. Pero sí es cruenta desde el punto de vista de que se están poniendo en duda nuestros valores, se están poniendo en jaque nuestras sociedades democráticas. Fijaos lo que acaba de ocurrir en Rumanía. Fijaos lo que empezó ocurriendo con el Brexit en el 2017. No hablemos de lo que ocurre en Estados Unidos. Y por eso es tan importante que haya medios de comunicación y comunicadores que hablen claro y que dejen que salgan en televisión, en radio, en redes sociales, gente a la que se le entienda la primera, que es otro de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad. Nuestros líderes no se hacen entender. Amén, que mientan o no mientan, pero no se entiende. Utilicen un lenguaje que no es el común de los mortales. Y el común de los mortales que no tienen ni idea necesita que le comuniquen claro y de manera concisa qué es lo que hay que comunicar. Y esa es una de las claves por las que yo creo que el programa en el que modestamente trabajo desde hace 26 años sigue siendo líder de audiencia casi todas las tardes. Y rara es la tarde que no bajamos de medio millón de audiencias. El gatito por De ahí. Acumulado es una barbaridad. En televisión es una barbaridad. Es un programa generalista. Los que lo veis a diario en Almería, que rara es la semana que no estamos un par de veces hablando de frutas y hortalizas, sabéis que los que hablan son gente que trabaja o que dirige, son emprendedores, innovadores, pero se le entiende a la primera. Procuramos que el corte que le saquemos se entienda a la primera. Humanizamos las historias, porque no hay nada mejor para hacerse entender que humanizar la historia. Meter a la familia, meter situaciones cotidianas, para que todo el mundo se sienta identificado con lo que sale en ese reportaje o en ese directo que estás haciendo. La verdad que no quiero extenderme mucho, ¿no? Para mí es un asunto apasionante a la vez que inquietante. Nos estamos jugando mucho más que nuestros intereses económicos en lo que está ocurriendo. Para las guerras se preparan los estados y todos tienen que darse la mano. Decía antes el antecesor en el turno de palabra que las organizaciones que defienden nuestros intereses deberían unirse para tener claro cuál es el objetivo. Yo creo que no solo las organizaciones, también las administraciones, también los estados, porque lo que se avecina, no, lo que ya tenemos encima es muy, pero que muy preocupante. Y a ver lo que pasa ahora con Mercosur. Bueno, vamos a verlo como una oportunidad, porque nos hemos puesto así de serios y... No quiero deprimir a la gente. No, pero hay que ser realista. Esto es muy preocupante. Y a mí me parece que efectivamente pues que hay que hablar claro, que muchas veces cuando te transmiten una noticia y te quedas igual, como la vaca que ve pasar el tren, como dice mi madre, pues es bastante complicado, ¿no? Después el entenderlo o el poder ayudar. Y me quedo con la unión de todos. Esto es una cosa de todos, no es una cosa de unos pocos. Hay un dato de los últimos estudios, Ainhoa, que dice que el 65,1% de los españoles asegura estar preocupado por no saber qué noticias difundidas en Internet son ciertas y cuáles falsas. Desde Maldita Ciencia trabajáis precisamente en un periodismo en el que se verifican todas estas noticias y todos estos datos que compartís para luchar precisamente con estos bulos. Cuéntanos un poquito cómo funcionáis y cómo es vuestro trabajo. Vale.
A ver, ya asumo que aquí, claro, no es Andalucía directo, entonces entiendo que no todos conocéis Maldita, así que os voy a resumir muy brevemente lo que es. Es una fundación sin ánimo de lucro que básicamente su objetivo es construir confianza ciudadana, que como bien ha dicho Modesto, es el principal objetivo es que nos entiendan, porque uno de los principales motivos también por los que se difunden los bulos es porque yo entiendo que al final tú te crees a las personas que tienes cerca, que conoces, que ves diariamente. Si yo llego y te digo, esto es mentira, lo primero que me vas a decir es, ¿y tú quién eres para decirme esto? Entonces nuestro objetivo es ese y para eso utilizamos el periodismo, utilizamos la tecnología, utilizamos la incidencia en políticas públicas y sobre todo luchamos contra la desinformación. O lo intentamos. Más. Y bueno, uno de los problemas que tenemos concretamente en la ciencia es precisamente que los científicos hacen muchísimas cosas buenas, pero también a los periodistas nos pasa que cuando hablamos tanto de ciencia hay conceptos que damos por hecho, que a la hora de hablar no se nos entiende. Dices, probablemente te haya dado un dato, un estudio súper fiable que sea mucho más realista que lo que vemos en TikTok, porque lo vemos todos, o en Twitter, en cualquier red social, pero no lo entendemos. Entonces, nos pasa a todos. No sabemos de todo y encima los desinformadores no lanzan mensajes sin saber a dónde van. Van a las cosas que nos duelen, que nos emocionan. Cuando a un agricultor le dicen están destruyendo tu campo, la PAC, la Unión Europea, cualquier ente está yendo contra ti, no le están diciendo están yendo contra algo que no le importa, es su sustento, es su familia, es con lo que come. Entonces, te lo dicen con un mensaje que tú ese mensaje sí le estás entendiendo. Igual no entiendes lo que te dice el artículo científico o el político al que le toca comunicar que esta medida es para hacer algo bueno. Sí, te están diciendo eso, pero tú no lo estás entendiendo. Tú lo que estás entendiendo es que esto es un cambio grande, que no sabes cómo te va a afectar y que encima la mayoría de población de ciudad, los urbanitas, entendemos todavía menos porque no estamos ahí. O sea, también parte del objetivo de Maldita es enseñar lo que sí sabemos, cómo la desinformación nos afecta, cómo nos llega a todos, verificar lo que podemos verificar, dar contexto en lo que podemos dar contexto, pero también aprender y entender que nosotros mismos queremos saber también qué se está moviendo ahí porque no llegamos a todo. Porque aparte la desinformación se mueve mucho más rápido que lo que nosotros verificamos, entonces también pues estamos aquí para aprender. Sin duda, al hilo de toda la labor que hacéis desde Maldita Ciencia, pues se pone en valor la importancia de las campañas, ¿no? Que, como la campaña de Desinvernadero, en la que los medios de comunicación y las redes sociales, los influencers, pues han tenido muchísima fuerza en buena parte de sus acciones. El programa europeo ha contado con creadores de contenido, con periodistas, con científicos y se ha intentado dar a conocer las bondades de los invernaderos solares, de este sistema bastante desconocido por el consumidor final de producción. César, desde tu punto de vista, como profesional de la información del mundo agroalimentario, ¿cómo puede un periodista hacer atractiva, a colación de lo que comentábamos de esto, la información y a la vez combatir los bulos? A ver, comenzaría por los periodistas. Voy a hacer un inciso, perdón, mientras me pasáis un poco sí. Apuntar una cosa que ha dicho Ainhoa y yo creo que todos y todas deberíamos ya meterlo en nuestra cabeza. Cuando dices informador, periodista, locutor de radio, presentador de televisión, yo creo que ahora hay que acuñar desgraciadamente una nueva profesión que es desinformador. No. Yo creo que eso ya tenemos que tenerlo en cuenta e identificarlos, ahí está la cuestión. Quisiera decir que ya el sector agroalimentario, más allá, creo que está muy lejos de que el consumidor medio tiene su imagen. Es decir, Juan Pimentel, que le conocéis, que ha acuñado en un libro fantástico, La venganza del campo, resuelve perfectamente lo que está ocurriendo.
Los bulos, las falsas noticias tienen más alcance y más impacto cuanto más se desconoce. Si tú conoces algo, pararás y comprobarás. Entonces, creo que ese divorcio entre no solo grandes sumideros de consumo que son Madrid, Barcelona y otras capitales de España, sino también las ciudades intermedias, existe ese divorcio. Los supermercados están llenos de alimentos, incluso en periodos problemáticos y eventuales como fue la pandemia, cuando te dejaban ibas al supermercado y el abastecimiento estuvo asegurado. Eso en personas de mayor edad sí tiene una concienciación de que es importante la labor de los agricultores, de los ganaderos, pero entre la población más joven no. Por lo tanto, si tú te olvidas de algo tan importante como que te alimentas y eso está asegurado, ¿para qué me voy a preocupar? No tengo otros gustos, como decíamos antes en algunas. Me compro un iPhone y esa es mi gran ilusión, porque además entro en una nueva era de la comunicación, que son las redes sociales. En las redes sociales hay estupendos ejemplos de magnífica información. Aquí tenemos un caso, pero también es la principal vía donde circulan los bulos, los chismes, la desinformación dirigida, que yo creo que esa es, si tú no estás de acuerdo o no, que es el gran mal, cuando hay información interesada en desinformar. Yo aquí simplemente no os voy a aburrir mucho. La alimentación es el tema principal del 30% de noticias falsas que circulan por las redes sociales. La agencia Llorente y Cuenca hace poco en un encuentro nos comunicó que en TikTok ellos calculan que en un año hay unas 25.000 contenidos subidos y solo un 2% son veraces. TikTok, y eso es lo preocupante por el formato, ojo, por el formato tan hipersegmentado y con tanta información entre una y otra información tan distinta. El 23% de los jóvenes la tienen como principal fuente de información y un 17% de los adultos. No voy a retirarte mucho hoy, porque estos son los bulos que seguramente conocéis, que se han instaurado en el imaginario de gran parte de los consumidores, ¿no? Que no saben a nada, que su crecimiento es artificial puesto que están en una cosa con plástico, que maduran en camiones, que son peores que los cultivados al aire libre, que son productos modificados genéticamente, que por otro lado, y es una opinión personal, no pasa nada porque está demostrado que los OMGs y los transgénicos no pasa nada. Es decir, en Europa están férreamente regulados y lo que importamos, si nuestros animales comen pienso, proceden de productos modificados genéticamente, y a nosotros, hasta que no haya un informe claro sobre este tema, pero es una opinión personal, ¿de acuerdo? Abuso de pesticidas o pesticidas ilegales, agricultura contaminante, contaminación visual, uso irracional del agua. Bueno. Uno de mis principales trabajos es coordinador y portavoz de la Alianza por una Agricultura Sostenible, que está formada por Asaja, UPA y COA, Cooperativas Agroalimentarias de España, FEPEX, y una Asociación Nacional de Agricultura de Conservación. Entonces, cuando hablas y nosotros trabajamos precisamente en esa agenda pública de acercar la realidad de una agricultura innovadora y clave y marca país, que eso es algo muy importante también que se debería reflejar, que la agricultura y la ganadería, la industria agroalimentaria, toda la cadena agroalimentaria es una marca país, pues vamos a acercarnos a ver qué opinan los consumidores. Y nos acercamos y hicimos una encuesta y ahí he señalado que casi un 83% piden más comunicación del propio sector hacia la sociedad para mejorar la reputación de los agricultores. Creo que la campaña que estáis haciendo, enhorabuena, forma parte de dar respuesta a esa necesidad. Otro dato importante y que destaco es que la mayoría de los encuestados piensan que la agricultura tiene un gran reto, que es el cambio climático, ¿no? En detrimento de otros, ¿verdad? Aquí dar una parte de la solución desde el propio sector productor, ¿de acuerdo? Es crear esa reputación en positivo. ¿Y cómo? Acercarse al otro lado. Por ejemplo, muchas veces nosotros como sector recibimos
el sector del medio ambiente es totalmente hostil a la agricultura y la ganadería porque contaminan. Hay mensajes cruzados. Entonces nosotros lo que dijimos es, pues, ¿por qué no nos acercamos al otro lado con periodistas medioambientalistas y les explicamos con datos, con científicos? En este caso coincidimos que estuvo Manuel Lainez a nuestro requerimiento, y nos acercamos de la mano de los científicos y nos acercamos también de casos de éxito o casos que ya están funcionando en los que los agricultores y los ganaderos pues practican sosteniblemente su actividad. Y llegamos a la conclusión de que el gran reto en el futuro, porque creo que generar reputación en el sector para luchar contra esas falsas noticias continuas, es acercarse a los más jóvenes, acercarles la realidad. Y aquí, bueno, apoyamos iniciativas con un juego, por ejemplo, que se llama Un enigma entre naranjos, o incentivar entre alumnos de secundaria, en este caso en Castilla-La Mancha, pues que hicieran vídeos en torno a la alimentación saludable y el valor de la agricultura. Pero creemos que la labor de crear esa reputación en contra de la desinformación es tener una continua campaña de comunicación. Y para eso hemos creado un salón de la agricultura y ganadería. No es un salón comercial. No sé si alguno de vosotros conocéis el Salón de la Agricultura de París, que lleva muchísimas décadas, y cuando llegas allí es una reivindicación del sector como que es un sector clave en Francia. Pues nosotros queremos sembrar la semilla a partir del año que viene, del 6 al 8 de noviembre, pues enseñándoles a través de la innovación y de la tecnología, y ahí enlazo un poco con lo que decía Manuel, y también alguna opinión, que hay que proteger nuestra innovación. Se habla de soberanía alimentaria, pero si no protegemos nuestra innovación que hace posible, y lo ha enumerado Manuel a través de esos ítems, de esa innovación, biotecnología, agricultura digital, pues esa soberanía alimentaria no está garantizada. Bueno, pues esta es una de las campañas de acercar, campaña, un salón, donde en Madrid, lo hemos elegido Madrid, en IFEMA, porque es uno de los grandes sumideros, como he dicho antes, de consumo. Ahí veis que está representado pues, casi todo el sector, y los visitantes en general pues va a ser ese público interesado en acercarse a cómo es la realidad, la foto real de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Y una parte importante de este salón también es acercar a los niños, primaria, secundaria, bachillerato y FP2, porque luego hay un problema que y ya termino, esto es un poco los ejes fundamentales, ¿de acuerdo? Hay algo fundamental en nuestra profesión, que si no nos acercamos a la gente joven, con perfiles jóvenes que estén al frente de las explotaciones, ese abismo, ese gap que se dice técnicamente, se está ensanchando. Cuando la gente joven va al campo y ve un agricultor mayor, pues básicamente su imaginario le remite a una agricultura pues muy atrasada, con muchos prejuicios, ¿no? Entonces creemos que en este salón también hay que incentivar al futuro del propio sector del invernadero, relevo generacional, gente preparada y tecnológica. Y para terminar, yo creo que algo es muy importante. En un mundo, en la comunicación, donde también se está destruyendo creativamente la información, es decir, en las redes sociales han venido a acercar, y lo decías muy bien, Fabián, a interactuar más con el oyente, con el lector, con el teleoyente, ¿no? Es ser innovadores y transmitir. En un mundo ahora mismo donde no hay control en los medios de comunicación o en los mensajes, yo creo que es muy importante ser innovador y transmitir ese potencial que tenéis en Almería. Porque otra parte importante es, se está hablando del valor nutricional, de una alimentación saludable, efectivamente, de una rentabilidad que es la base de cualquier actividad económica. No se puede hacer ningún tipo de agricultura ni verde en números rojos, ¿no?, como se suele decir. Pero hay un componente social que enlaza con eso de la España vaciada, que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, que es otra cuestión, que es que Almería no sería hoy lo que es sin esto, sin los invernaderos. Y eso es algo que yo os animo a transmitir. Los canales existen, el mensaje hay que elaborarlo. Yo creo que la agricultura y la ganadería, el ejemplo de Almería, es clave para transmitir que con este tipo de agricultura se crea riqueza. Sin duda, las campañas que ponen en marcha desde Orti España, yo creo que están haciendo una gran labor y están acercando mucho pues todo lo que comentas, ¿no? Está claro, por todo lo que se está comentando en la mesa, que la forma de informar
ha cambiado, está cambiando normal, o sea, de una forma fugaz. La población también cambia, tenemos hábitos diferentes. Lo vemos todo esto cada día en los titulares que se utilizan en prensa, en televisión, en radio. ¿Creéis que, Modesto, a la hora de seleccionar el contenido o la temática de un artículo o reportaje de los que cubrís en Andalucía Directo, han cambiado también los criterios de la noticiabilidad? A ver, para nosotros no, los criterios siguen siendo lo mismo porque la materia prima es la misma, es la información, pero claro, esto ha cambiado tanto, como diría el político, esto no lo conoce ya ni la madre que lo parió. Aprovecho para saludar a mis compañeros de Andalucía Directo que están ahí, Mar Gutiérrez y Jordi, son del equipo de Andalucía Directo en Almería, que cada semana se ocupan de hacer su trabajo y muy bien en defensa de los intereses de este sector. Muchas gracias. Esto ha cambiado mucho, si bien es verdad que hay cosas que no han cambiado y los presentes me van a entender. Saco el asunto ahora que está aquí Mar Gutiérrez. Cumplimos 26 años en Andalucía Directo. Le comentaba antes a los compañeros que el primer reportaje que se hizo de Almería en el año 98 en este programa, ¿saben ustedes de qué fue? De las carencias en materia de transporte ferroviario. En el año 98. ¿Cómo estamos ahora? Peor. Por eso que hay cosas que no cambian. Que ustedes se hayan convertido en esa punta de lanza de la economía de nuestra tierra, a pesar de las enormes carencias, tiene un mérito extraordinario y yo creo que todavía esto es desconocido por el gran público. Lo demás sí ha cambiado, porque hace 30 años yo me compraba varios periódicos de papel los domingos, periódicos de distintas tendencias que no te mentían. Cada uno contaba las cosas desde su punto de vista, pero te informaban y tú sacabas tus conclusiones. Ahora no. Ahora tenemos 3 o 4 redes sociales y todos tenemos que entrar por ahí. Y encima no tienes tiempo porque la vida te viene de esta manera, en eso nos parecemos a la alimentación, no podemos alimentarnos bien porque no tenemos tiempo de cocinar, de ir a la compra, pues no tenemos tiempo de informarnos porque no podemos, no nos da la vida para vernos varios periódicos y leer artículos de profundidad. Entonces ahora la sociedad se ve obligada a tratar de entender asuntos muy complejos en pequeños vídeos, en pastillas que nos meten en TikTok, en 140 caracteres en X, ahora un poco más, en vídeos. Es imposible. Y por eso la gente se siente tan manipulada. Claro que sí que ha cambiado muchísimo. Y a eso le añadimos que todos los periodistas clásicos, vamos a decirlo así, que ya vamos quedando pocos, no dominamos esta forma de comunicar y por tanto no podemos hacerle llegar nuestra verdad a ese gran público. Si bien es verdad que cada día hay más especialistas, yo le digo a los estudiantes de periodismo que su futuro está en la especialización, porque hablar de todo el mundo habla, pero hay que especializarse, ese es el futuro. Pero ¿qué pasa con el gran público al que yo me dirijo cada tarde en nuestro programa? El público que no tiene ni idea en concreto de nada, pero sabe de todo. Pues que necesita periodistas que le cuenten esas cosas y que ellos las entiendan. ¿Conseguimos periodistas especializados en medio ambiente? Pues les pasa como a los especializados en política, que al final hablan como los políticos. Y los especialistas en medio ambiente hablan como los científicos. Y el gran público sigue sin enterarse. Y ese es el cliente al que tenemos que dirigirnos nosotros, a gran público. Hay que ver de qué manera podemos convencer a la gente de que lo que estamos diciendo es verdad. Y ese es el reto que tenemos de cara al futuro. En nuestra profesión también tenemos un reto importante porque algo habrá que hacer, porque esto se nos va de las manos. El mundo es de los influencers. A mí me gusta decir influyente y no me gusta decir fake news, sino falsas noticias. Por ahí se empieza, Hay que hablarle a la gente en su idioma. Si estamos aquí, vamos a hablar en nuestro idioma. Cuando vas a una charla, una conferencia, el que habla y se pone exquisito llena su mensaje de anglicismo. Error, porque cuando saquen del streaming un corte de aquí, a través de las redes sociales que tan magníficamente estáis llevando a cabo en estos últimos días, en torno a este congreso, el que entre en las redes sociales tiene que entender lo que se le está diciendo. Pues no nos pongamos exquisitos y pensemos en ese gran público, a ver cómo le llegamos
para hacerle caer en la cuenta de que lo que se hace en Almería es extraordinario, es maravilloso y sin ayudas. Estáis poniéndose al frente de esa agricultura que llaman 4.0 cuando la administración está todavía en el 0,4 menos 1. Os obligan a someteros a un montón de procesos de modernización, pero los papeles siguen ralentizándose y no cumplen. Entonces, por eso digo que lo que hacéis vosotros es muy extraordinario. Pero lo que tenemos que hacer los periodistas es muy difícil. A mí se me antoja imposible, probablemente porque ya estoy cerca de la jubilación, lo veo con los ojos de hace 3 décadas, pero todo me parece muy complicado e, insisto, muy inquietante. Pero fíjate, Modesto, yo te lo digo ahora como receptora de esa información, ¿no? Efectivamente pertenezco a este sector, pero cuando me siento delante de la televisión, de la radio, de las redes sociales, y también lo que se percibe es que entre los periodistas no hay tampoco, o sea, hay también como 2 bandos, como 2 partes, y eso es complicado, es lo que tú decías, ¿no? Que está como la nueva oleada y la más antigua, son formas diferentes, pero al final, ¿no creéis que se está perdiendo ahí un poco esa credibilidad y ese saber llegar? Porque no todo vale, o sea, no se trata solo de llegar como sea, aunque la noticia no sea correcta. No sé qué opináis, lo lanzo. A ver, yo creo que la credibilidad en los medios sí está socavada y desde hace ya un tiempo. Yo creo que desde que entró la parte digital, es decir, que los medios tuvieron que adaptarse a los medios digitales, hubo un proceso interno pues de despidos o en fin, se fragmentó, ¿no? Eso yo creo que es un punto de inflexión que estamos todavía pagando. Ese punto de inflexión derivó en que muchos periodistas se especializaron, entre ellos yo, ¿no? Que en otros países, como por ejemplo yo estuve viviendo un tiempo en Alemania, no sé si el modelo ha cambiado, pero hay un periodista que es especializado en agricultura, puede estar colaborando con medios, digo, un periodista soldado, o sea, a pie de campo, puede estar en una tertulia en la televisión pública alemana o un canal privado, o en una radio pública, o sea, es decir, se valora el conocimiento. En España sí ocurre eso, pero en la esfera política. Tenemos a los contertulios políticos en multitud de tertulias que conocemos en multitud de canales, que precisamente cuando esos contertulios, su centro del argumento se sale fuera de la política, que controlan muy bien, pues ha ocurrido, por ejemplo, con las movilizaciones del campo de este año. Sé por compañeros que están al frente de las organizaciones agrarias en comunicación, pues que en determinados contertulios les llamaban por la noche o a primera hora de la mañana, cuéntame las reivindicaciones, cuéntame tal, y lo lanzaban sin conocimiento muchas veces de lo que decían. Y eso, como me dice el público que ve la televisión o que ve un vídeo, sabe perfectamente cuando alguien está hablando de memoria o sabe las cosas. Yo creo que eso hay una percepción clara. Entonces, como hay esa hipersegmentación de la información y en nuestro sector hay muy pocos periodistas especializados en agroalimentación, aquí veo compañeros además especializados en los cultivos de invernadero, que son poquitos, y desde aquí les lanzo una gran admiración porque desde hace muchas décadas sois pocos, pero y con el alcance que tenéis habéis hecho una información bastante veraz de lo que es el cultivo de invernadero. Cuando aquí hay visitas de otros periodistas que también hacen agricultura o alimentación o economía o medio ambiente, vienen aquí y ven lo que es un invernadero, vosotros lo podéis decir, ¿no? Que se quedan con la boca abierta porque no lo entienden. Yo me acuerdo que en una de esas visitas vino una periodista alemana y cuando vio un invernadero dijo, esto no es un cultivo, esto es una industria. Y nos quedamos así como, ¿pero por qué lo dices? ¿Porque hay hierro y hay plástico? No. O sea, hay cables, no. O sea, entonces, para que veáis que lo que le hace falta a este sector es un empuje en comunicación que otros sectores estratégicos tienen. Porque vuelvo a decir, nuestro sector agroalimentario, el sector del invernadero y toda la cadena agroalimentaria es un sector país. Ahora mismo no lo sé en qué
posición del PIB, pero el primero es el turismo, pero sabemos todos que muchos de los turistas vienen por nuestra cultura, por nuestro clima, pero por nuestra comida. ¿Y de dónde sale esa comida? ¿No? Entonces, hace falta un compromiso de verdad de unión. Sabemos lo que nos puede separar, pero también lo que nos une para potenciar desde todos los eslabones de la cadena alimentaria en potenciar nuestra marca país, que es nuestro sector agroalimentario. Ahí está la clave. Esto de las tertulias tiene mucha gracia y es más importante de lo que parece, porque si ustedes hacen zapping por las mañanas en las televisiones o en la radio, son los mismos tertulianos todos los días y te hablan de lo que sé. Te hablan de agricultura, te hablan de Mercosur, te hablan de... Bueno, en la pandemia todos sabían de vacunas y de pandemia, era tremendo. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Qué ocurre? Que son los que están creando opinión pública y no tienen ni idea más que de lo suyo, de la política. En este sentido, lleva razón el compañero, hay que hacer un esfuerzo muy importante, porque esos tertulianos hablan de lo que marca la agenda. ¿Quién marca la agenda? Es muy importante colocar este tema en la agenda del día. ¿Cuándo? Cuando toque. ¿Para qué? Para que se hable en toda España, en todos los medios de comunicación. Porque si no, la agenda la marcan desde Madrid los 4 señores que sabemos quién son, y esos tertulianos hablan solo de lo que marca la agenda. Y nos vemos aquí en Andalucía hablando de lo que dice la periferia, que es Madrid. Para mí Madrid es la periferia. Yo siempre digo que Almería no está lejos, que Almería está donde tiene que estar, que lo que está lejos es Sevilla. Vamos a creernos de eso también. Hay que meter este tema en la agenda del día para que todos los tertulianos hablen de esto. ¿Cómo? Pues esa es la clave. La madre del cordero, claro que sí, Ainhoa. Rápido. A mí hay una frase que me gusta mucho, mezcla un poco la ciencia con la desinformación, que es que en las inundaciones lo primero que falta es el agua potable. Y es lo que nos está pasando un poco. Tenemos un acceso a la información que no habíamos tenido nunca antes y tiene una parte muy buena y otra parte que es que no sabemos qué creernos y qué no, que nos pasa a todos. Y también que vamos muy rápido. Y es inevitable que nos pasa a los jóvenes, porque nos pasa a los jóvenes, pero también es un poco lo que nosotros pensamos que les pasa a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestros padres con el Facebook. De, claro, esto lo has visto en Facebook. Y tú que lo has visto en TikTok. Entonces es un poco así, y una recomendación que hacemos en Maldita, que nos cuesta hacerlo a todos. Soy la primera, o sea, hablo desde el que a mí me ha pasado también, nos va a pasar, porque vamos muy rápido. Pero si veis un comentario que hay como claves, ¿no? De decir, hay muchas cosas que nos la pueden colar y no nos vamos a enterar, pero si te están diciendo, lo comentábamos antes, cosas que te suenan muy bien, pero muy bien, o que están apelando directamente a tu sentimiento. Te están diciendo que si comes este producto, tu familia, tú estás en riesgo, que te vas a poner enfermo porque está contaminado o está modificado genéticamente. Si te generan miedo, si van a los sentimientos, lo primero que hay que hacer es parar. Es decir, vale, lo primero que nos sale es decir, se lo voy a mandar a mi familia. O sea, imagínate que alguien que quiero se come este producto y le pasa algo malo. Si es que es normal, si los desinformadores lo hacen muy bien, van directamente a lo que saben que vamos a proteger, ¿no? Y lo primero que hay que hacer ahí es parar, es intentar decir, vale, muchas veces con una búsqueda rápida en Google encuentras, no. O sea, nosotros lo intentamos desde Mágica, intentamos estar en todos lados, en las redes, no tenemos el mismo alcance, pero lo intentamos. Pero cualquier fuente fiable, o sea, hay que encontrar anclas. Antes el ancla eran los periódicos, eran las teles, las radios, ahora parece que se ha perdido un poco, pero hay que encontrar las nuestras propias. Cada persona tiene que tener una persona fiable. No hace falta que sea un medio de comunicación si no queréis, pero si tenéis un amigo ingeniero, un amigo agricultor, es la primera persona a la que tenéis que preguntar. Entonces yo creo que es una cosa que se nos olvida que podemos hacer porque vamos acelerados, pero que ayuda mucho, yo creo. Como yo diga lo que tengo en la cabeza, entonces ya nos vamos. Lo voy a decir, como sector, es verdad que personalmente hay que hacer eso, pero como sector hay muchos recursos. E insisto, estamos en guerra, hay que utilizar todos los recursos, todos los recursos. Primero, los que ponen a disposición nuestras redes sociales, aquellas que nos permiten pues, denunciar la situación de lo que se publica. Segundo, la legislación actual. Tercero, los medios judiciales. Todo hay que ponerlo a favor de conseguir parar eso, porque están en juego nuestros intereses. El INCIBE, un maldito nombre, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que tiene ese 017, al que se puede llamar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Todo eso hay que hacerlo, ¿eh? Y después, lo que iba a decir, no se fíen ustedes de nadie, de nada. La sacrosanta agencia de comunicación EFE, la agencia EFE, que es como el sumum de la información para nosotros, ha metido en los últimos tiempos 3 patones. En la misma semana. Ha matado a un periodista, ha resucitado a otro y ha dicho que a 500 metros donde están ellos, ha habido un atentado terrorista. La agencia EFE. Primo, si la agencia EFE dice eso y mete la pata, ya miros. Mírenlo. ¿Cómo es posible que la agencia EFE caiga en eso? Pues de la agencia cae en eso, imagínate los demás. Imagínate los demás, pero No fíjate. se fían de nadie. Entonces, ¿creéis que es posible detectar que la información que estamos recibiendo es falsa? Porque claro, tú estás dando algunos ejemplos de una agencia, que es una agencia reputada, efectivamente, pero claro, si eso le llega a mi madre, que es un consumidor de noticias, quiero decir, ¿creéis que es posible el detectar de alguna manera cuando la noticia es falsa? Hablando de esos desinformadores que tenemos por ahí sueltos. Yo creo que detectarlo sí es posible, lo que es muy difícil es pararlo. Exacto. O sea, puedes desmentirlo. Es decir, en el momento te pregunta, consulta si tienes tiempo, lo detectas, pero ya lo que se dice, no, miente, que algo quedará. Pues algo, es así. Pero bueno, ahí nos quedamos con el tip que nos ha dado Ainhoa de revisar, contrasta y no compartas con tu madre, ni con tu abuela, ni con tu tía. Eso es importante. Y saca del grupo de WhatsApp a quien ponga en duda. Aunque creen después un WhatsApp ellos... ¿Cuántos del grupo de WhatsApp, cuántos grupos de WhatsApp tienen ustedes de los que se ha ido alguno cabreado porque no es capaz de desmentir un bulo, eh? Pues yo tengo un grupo de WhatsApp, se lo decía que a compañeros de primos, muchos primos, y 2 se han ido enfadados porque son de los que se creen que los aviones fumigan y que las ensaladas dependen de Mohamed y todas estas cosas, se la creen y no se puede, se han ido cabreados. Eso es una realidad que ocurre cada día en muchas familias. Los grupos de WhatsApp también se ven afectados por las peleas como consecuencia de los bulos y de la desinformación. Esto nos afecta a todos los ámbitos. Claro, además es que el problema es que todos creemos que estamos en posesión de la verdad y claro, ahí es donde vienen los líos, ¿no? Y a ver quién desmiente que los aviones no están... No, están fumigando. Claro, no te suelo hablar en las reuniones navideñas de religión o política, ahora que unir lo que decías antes de fake news. No se puede hablar de eso porque tiene polos. Ni fútbol, la situación definitiva que está viviendo el mundo se refleja en la información que es la vía de comunicación, ¿no? De todo. Yo creo que, bueno, tú eres más experta en detectar bulos. Yo creo que es una labor de conocimiento, es decir, a una persona que está en el campo no se la colarás. Estamos hablando de frutas y hortalizas, ¿no? Pero quizás a una persona urbanita, ya no digo joven o mayor, se lo come, ¿no? Y luego el tiempo que le dedicas a eso, si de verdad te influye en tu vida, sí lo vas a divulgar más, ¿no? Pero si no te influye, pues ahí queda, luego lo comentas en el bar, ¿no? Antes estas conversaciones quedaban en el bar y hoy saltan a los medios, saltan a Ese es el problema. redes sociales. Pero quiero decir que las redes sociales no son malas, que hay estupendos ejemplos, que por poneros uno, había una agricultora, existe todavía, vive ella, joven además, que saltó a la política por un tuit en un fin de año. Estaba con su niño en el tractor y lanzó un mensaje. Y esta persona pues tuvo eco en muchísimos medios por ese mensaje en un tuit, y luego en un partido que ya no existe, estoy dando más pistas, pues la fichó. Y lamentablemente solo duró en esa corta legislatura que tuvimos porque hubo que convocar nuevas elecciones. O sea, que para que veáis el alcance de las redes, hay estupendas iniciativas a través de las redes sociales. El tema, y lo que aquí nos reúne a todos, es que esa desinformación no sea dirigida. Siempre hubo propaganda, pero hoy la propaganda está encapsulada, está hipersegmentada, y cuando busca destruir, ese es el principal problema. Ese es el problema. Insisto, esto hay que pelearlo en todos los ámbitos. Que no se pongáis en el calla otorga, no resignéis. Hay que pelearlo con todas las armas a nuestro alcance. Y después hay que perseguirlo. Las administraciones, los estados deberían perseguir esto, porque estamos hablando de un delito de primer orden.
que conculca un derecho fundamental, que es el derecho a comunicar y a recibir información veraz, que tenemos todos, que es un derecho constitucional. Eso hay que perseguirlo, hay que exigirle a los administradores que esto lo legislen, lo persigan y lo sancionen. Y después nosotros comunicamos la sanción para que todo el mundo la conozca, pero no dejarlo pasar porque está en juego, en este caso, el interés de un sector, pero en otros casos algo mucho más grave, como es lo que comentábamos antes de algunos países, ¿no? Yo creo que siempre hemos buscado prescriptores. O sea, a la hora, por ejemplo, de la compra, antes el mayor prescriptor era el frutero, ¿no? Estamos hablando de frutas y hortalizas o carnicero. Eso está desapareciendo. Entonces, buscamos otros tipos de prescriptores. Hay que alabar también la función de los cocineros porque fueron los primeros que desde sus cocinas empezaron a dar importancia de nuestra producción agrícola y ganadera, ¿no? Entonces, buscamos prescriptores y muchas veces los buscamos erróneamente en las redes sociales, ¿no? Porque en los medios de comunicación, como tú muy bien has dicho, ya sabemos cada uno de qué pata cojea, ¿no? De qué pierna cojea, pero ya comparas. Pero en las redes sociales, como hay esa multitud de mensajes y que muchas veces en determinadas generaciones pues no llegas al fondo del asunto, pues proliferan con muchísima. Y además, hoy salía un artículo en El País, os animo además que estábamos hablando de esto, de un estudio que ha aparecido en una revista sociológica estadounidense a propósito de Facebook. Comparan que en las elecciones norteamericanas de 2020, Facebook moderó, los creadores de Facebook moderaron pues eso, los mensajes, las fake news, y al contrario de 2024, que no lo han moderado, porque internamente se plantearon que si esa moderación de los algoritmos o de las opiniones y de las fake news, pues vulneraba ese principio de la libertad de expresión. Y algo que a mí se me ha quedado de este artículo es que en Facebook un 1% de los usuarios de Facebook pueden propagar la mayoría de mensajes y de fake news. Un 1%. Yo no sé en otras redes sociales, pero eso sí es alarma. Claro. Alarmante, sin duda. Hablando de la claridad, de cómo transmitimos los mensajes, ¿cómo creéis que se puede trabajar desde, por ejemplo, Fabián, redes sociales para hacer más accesible o aterrizar más toda esta información nutricional o científica que lanzamos al consumidor? Y en relación, pues, en general, frutas y hortalizas, en relación a los invernaderos solares, a todos los temas que pueden afectar al sector hortofrutícola. A ver, yo creo que aquí hay varios puntos claves. El primero de todo, que yo creo que estaréis prácticamente todos de acuerdo, seáis o no creadores de contenido, es el hecho de que cuando entramos en redes sociales, el formato importa. Importa mucho. Yo me he visto vídeos en los que quería comunicar 140 historias diferentes que me parecían un aporte de valor maravilloso y que el vídeo duraba 1 minuto y medio y ya no había nadie que lo viera, porque directamente estaba capado, no había nada. Y no es porque el algoritmo sea bueno o sea malo, es porque la psicología de las personas que lo ven influye en todo esto. Al final el algoritmo es simplemente un conjunto de reglas y normas que están influidos por la propia psicología del consumidor final. Entonces, el formato es fundamental. El hecho para mí de poder, a través de la innovación, como bien decía él antes, intentar condensar la síntesis más clara del mensaje que quiero dar en 30 segundos, para mí es clave, porque si no juegas dentro de las reglas del juego, es que estás fuera del juego. Nadie puede pretender jugar al ajedrez con una pelota de fútbol. Pues esto es exactamente igual. Entendiendo esas reglas del juego, es ahí donde podemos realmente empezar a generar otro tipo de contenido que nos permita, por un lado, llegar a las personas que queremos llegar, pero con un mensaje veraz. ¿Y cómo se consigue un mensaje veraz? O al menos esta es mi experiencia personal, siendo generalista, pero apoyándote en especialistas. Entonces, el hecho, por ejemplo, de hablar de un sector del que todo el mundo sabe, como es la alimentación o la cocina, pero que cuando toques algunos temas o directamente no los toques o estés apoyado en personas que saben mucho, en fuentes que no estén contaminadas, en fuentes en las que tú tengas una confianza y sobre todo tener el espíritu crítico para poder delimitar esas fuentes, me parece clave de cara a la hora de poder crear ese contenido, porque nunca tenemos que asumir que la persona que lo va a ver tiene suficiente espíritu crítico como para poder determinar si eso es real o es mentira. Y yo creo que ahí es donde realmente está el peligro, en la naturalización de todas las fake news, en el que ya no sepamos lo que es verdad de lo que es mentira, se naturaliza hasta un punto en el que lleguemos a la indiferencia y en ese momento entremos en una especie de caos en el que parece que en cierta parte podríamos estar,
en el que nada es importante y en el que se destruye el tejido como tal. Y para mí creo que es una responsabilidad muy fuerte desde, ya sea el periodista, el creador de contenido, el comunicador, el publicista, para poder llegar a ese punto final en el que esto es muy fácil. A mí me lo enseñaban en publicidad y relaciones públicas. La teoría de la información. Emisor, receptor y canal. Si por el medio el canal se ha abierto, como ha pasado ahora, antes el canal estaba controlado por unos pocos medios y de repente el canal ahora mismo se ha abierto para que cualquiera pueda ser emisor, cualquiera que tenga el teléfono móvil, de repente entramos en una especie de entropía, por decirlo de alguna manera, de caos, en el que tenemos que asegurarnos que, si bien el emisor no va a poder ser de nuevo vuelto a concentrarse, por decirlo de alguna manera, tenemos que garantizar la seguridad de ese canal y la seguridad de ese mensaje. Entonces, para mí esos son los puntos. Hay dos cosas muy importantes de lo que tú dices. El formato es verdad que es fundamental. Yo me pongo en la piel de algunos de los empresarios que estén aquí presentes y digan, a mí me gustaría contratar a un especialista. Vale, especialistas son fundamentales, tú lo has dicho, y es cierto. Pero esto va a una velocidad tan vertiginosa. Claro, Estamos hablando de redes sociales, esto ya es pasado, el presente es la inteligencia artificial. claro. Entonces, ¿a qué especialistas contratamos para que domine el formato que necesitamos, no para ahora, sino para dentro de 6 meses? No lo sabemos. Yo tengo amigos que trabajan en IA, en las productoras, y me dicen que hace 6 meses empezaron a hacer cosas sorprendentes y no se imaginaban que 6 meses más tarde estuvieran haciendo lo que están haciendo ahora. No se sabe qué va a pasar en el futuro. Quien diga que sabe qué va a ocurrir dentro de 3 meses, no lo sabe. Es imposible. Y después, otra cosa fundamental es nuestra profesión. Nuestra profesión tiene un reto que no sé cómo vamos a abordar en lo sucesivo, pero ahora somos más imprescindibles todavía que hace 30 años, cuando para ir a documentación tenías que ir a los archivos, porque antes el periodista era el que era experto en buscar la información. Ahora el periodista es el sanitario de la información, que tiene que cuidar de su salud y apartar el grano de la paja. Ahora somos más importantes que nunca y, sin embargo, la profesión está peor que nunca de todos los puntos de vista. Siento ser tan pesimista, señores. No, bueno, hay que tomarlo como oportunidad. Dicho Así es. esto, exacto, o sea, hay un reto muy interesante que es el del el campo directamente a la mesa y cómo comunicar eso. Y a mí, honestamente, lo veo como un reto, pero realmente lo veo más como una oportunidad. El hecho de que cualquier persona pueda ser emisor nos da la oportunidad y la responsabilidad de poder comunicar cosas que la gente está pidiendo. Es decir, ¿sabéis cuál es uno de los vídeos que mejor me han funcionado en la historia de mi cuenta? Es un productor contando cómo es una flor de alcachofa y de dónde sale la alcachofa. Y esa alcachofa, cómo se produce y cómo se limpia en directo en el campo. Porque la gente está ávida de esa información porque no la conoce y porque no tiene acceso al campo en ese momento en el que está. Entonces, claro, de repente nosotros vivimos en un punto en el que el campo está separado de nuestra vida habitual, de nuestra vida común. Eso no pasaba antes. Y ahora, sin embargo, yo acabo de cumplir 30 años y tengo la suerte de que mi vecino en Mallorca tiene un huerto y yo podía ir al huerto a verlo. Y soy un apasionado del huerto. Pero es que esto no le pasa a mis amigos. Y vivo en Mallorca, que es un lugar en el que en principio hay sector agrario. Entonces, estas cosas es importante. Y ahí quería puntualizarte sobre todo la percepción que tiene el consumidor, ¿no? Y ahí quería entrar un poco en discusión, porque está Pero una discusión cortita. muy rápido, perdonad. Es el falso paradigma de lo natural en la agricultura y en la ganadería. Es decir, los bombardean a través de spots publicitarios y ya no os digo en imágenes fijas del señor o la señora con un gorro de paja, unos tirantes, una caja de madera en el huerto cogiendo un tomate. Exacto. O sea, está muy bien, pero esa no es la alimentación para todos. Quiero a ver si me he explicado bien. Eso es perfecto, pero eso es un nicho de la actividad agrícola. Pero no hay que instaurar ese falso paradigma, porque al final la forma de producir en invernadero es tan natural como esa. Sí, sí. Y ahí es donde entra en conflicto algo que se vio de manera, yo creo que clara, en aquel reportaje sobre una granja porcina en La Sexta. En tiempo real, en Twitter, por entonces, estaba viendo como productores de carne de vacuno extensivo o de cerdo en extensivo, que hay poquito, decían, no, es que esta es mi carne. Mientras estaba emitiendo ese programa, estaban diciendo, no, es que esta es mi carne de que se produce de manera natural. Eso es un gran error, porque hoy van a ir a por ti como productor de porcino. Es decir,
pero luego van a ir a por ti porque tú produces carne. Aquí igual, tú plantas un tomate en extensivo o al aire libre, pues si tú criticas al de invernadero, luego van a ir a por ti. O sea, yo creo que hay que poner las cosas en su lugar y lo que hemos comentado, hay un gran vacío de reconocimiento de la profesión de agricultor y de agricultora, de ganaderos y ganadera, y del consumidor. Si conoces algo, lo vas a valorar, cada más en su nicho. Sí. Sin duda. Súper cortito, que tenemos tiempo nada más para hacer unas preguntas, Modesto. Por seguir discutiendo. Venga. Muy brevemente. Cuando yo empezaba en la profesión había un debate en las asociaciones profesionales para que solamente trabajaran en los periódicos aquellos que tenían titulación y fuesen periodistas profesionales. Ahora es verdad que todo el mundo es emisor, pero la información es otra cosa. Yo creo que menos influencers y más profesionales de la información. A la hora de dar información. Influencer puede ser quien sea y quien quiera y hay libertad para todo el mundo, afortunadamente. Pero una cosa es la información y otra cosa es ser influencer. Bueno, pues vamos a abrir ahora un breve espacio de preguntas por si alguien quiere pues bueno, compartir alguna inquietud o hacer algún comentario, alguna reflexión. Por aquí en la primera fila hay una pregunta. Bueno, ¿qué tal? Yo quería, ahora me pongo la piel de hijo de agricultor y bueno, volviendo un poco a poner el foco en la fruta y a las hortalizas, ¿no? Quería preguntarle a Fabián, si tú vas al supermercado a comprar 1 kilo de pimientos y tienes 1 kilo de pimientos que están perfectos por fuera, brillan, la piel perfecta y uno al lado que tiene algunas manchitas de picaduras de bichos, a igualdad de precio, ¿cuál comprarías? Ahí me has tocado la fibra sensible, porque yo estoy muy especializado en desperdicio alimentario y soy un completamente partidario de lo que le llaman la fruta fea o imperfecta, por decirlo de alguna manera, y siempre voy a ir a por ella. Entonces, es más, yo lo comunico activamente en redes sociales, que siempre que se pueda tengan en cuenta que, bueno, al final el valor de un alimento no está determinado por la estética de ese alimento. Y en el momento en el que pensemos en eso, podremos avanzar, porque para mí el foco está en el valor del propio alimento. Esté de una forma o esté del otro. Si organolépticamente y a nivel de seguridad alimentaria está bien, por mí es perfecto. Yo iría más lejos, es que puede que esté mejor, porque resulta que el control biológico es un cambio de paradigma, que no se trata de erradicar completamente las plagas en el invernadero, sino de establecer un equilibrio, un ecosistema en el cual el daño que provocan sea mínimo, ¿no? Pero eso implica que a veces se hacen unos pequeños daños en el fruto que no restan para nada a la calidad organoléptica del fruto y sin embargo, pues el agricultor no puede vender ese producto. Y eso os lanzo el reto a los que sois comunicadores a que empecéis a educar a la gente a que un producto que está manchado, que tiene unas manchitas, probablemente sea desde el punto de vista de la seguridad más seguro que el que está muy limpio, porque el que está muy limpio, que a lo mejor viene de otro sitio donde hay menos regulación, han podido utilizar químicos que no están autorizados y sí han erradicado la plaga y no hay manchas, pero ese producto no es tan sano como el que tiene las manchitas, ¿no? Entonces os lanzo el reto de vosotros que tenéis acceso a muchísima gente, ya sea por los canales tradicionales o por los que no, para que lo hagáis, ¿no? Y por último, una reflexión, una viñeta, un toque de humor. El tema de lo que había estado hablando, ¿no? Yo veía un día una viñeta que se veía un señor viendo la tele y su hijo al lado y decía, bueno, ¿cómo va a ser mentira lo que está diciendo si está diciendo justo lo que yo creo, ¿no? Entonces, al final, ese es el gran problema, que todos tenemos un sesgo y el espíritu crítico se cultiva desde pequeño en el colegio, ¿no? Tenemos que enseñar a eso, a pensar, y ya no... Venga. Muchas gracias. Eso es muy bueno. ¿Alguna pregunta más en la sala? Por allí al fondo. Y aquí. Y por aquí, tercera y cuarta fila. Y Hola, buenas tardes. Me ha encantado el panel. Sí. Yo soy química de profesión, actualmente estudiante de comunicación social. Fíjense bien, de la ciencia quiero comunicar. En mi experiencia, pues como han dicho ustedes, no todos los comunicadores saben comunicar. La pregunta o la inquietud es para Ainhoa. Me causa duda por qué el título de tu periódico, ¿cómo se llama? Maldita.es se llama. Bueno, yo leí ahí Maldita Ciencia.
Marina trae. Maldita ciencia. Sí, bueno, sí, perdón, es que es como se estructura en secciones, entonces... Desde ese momento, cuando yo veo ese letrero, mi mente empieza a trabajar. ¿Sí? Estamos hablando de ciencia, pero es maldita. Ahí nada más, o sea, ahí está la comunicación. Y luego un comentario, Fabián, me ha encantado lo que has dicho. Eres chef, te gusta cocinar. Pero cuando te diste cuenta cómo se obtienen los alimentos, de dónde vienen, le diste otro valor. Otro valor. Eso es el valor que deberíamos de darle todo a la hora que queremos desperdiciar un alimento. Y quien me antecedió en la pregunta, ¿cuál escoges cuando vas al mercado? ¿El limpio o el manchado? Esas son también malas informaciones. Y lo que dice el compañero, los compañeros, bueno, no soy compañero, ya me estoy poniendo la etiqueta de periodista, ¿verdad? ¿Cómo era la información antes? Efectivamente, en papel, había que leer y había que seleccionar. Ahora no lo envía, como mencionaron también, por canales muy reducidos y difundimos. Yo soy mexicana, me vine a estudiar este máster en comunicación social porque tengo un programa de radio universitaria, La vida es química. Hay que explicar las formas, comprensible o las noticias, para la sociedad, en términos muy entendibles para que le den el valor que se necesite. Entonces, no hay el título, no me gusta. Quiero cerrar esta charla. Maldita ciencia. Gracias. Gracias. Me pareció un poema. Nos hemos quedado sin tiempo. Quería agradecer pues a Fabián, a Ainhoa, a César, a Modesto su participación y quería terminar esta mesa con un mensaje final. El futuro sostenible necesita de una información real y de mensajes positivos. Y tenemos que hacerlo, como bien ha comentado Modesto antes, todos juntos. Tenemos que trabajar para que la alimentación saludable sea una prioridad para todos, sobre todo haciendo foco en nuestras frutas y hortalizas. Muchas gracias. Gracias.